es un síndrome clínico, es un síndrome que acompaña, y el concepto fundamental que ustedes tienen que tener, que cuando se presenta la insuficiencia renal aguda, esta puede tener dos cuestiones. O sea, no necesariamente tiene que haber una enfermedad renal previa que tiene insuficiencia renal. Puede acompañar enfermedades de las cuales se conoce. Puede ser diatropénica, nosotros la podemos provocar, no tenemos conocimiento de ciertos hechos que no deben estar, ¿no? Y la otra cosa de la insuficiencia renal es que conociendo cuáles son los factores desencadenantes uno puede prevenirla al menos, ¿no?, dentro de lo posible. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Deterioro brusco, potencialmente reversible, vamos a ver cuáles son las formas más frecuentes de insuficiencia renal, ¿no?, de la función renal. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay una retención de productos nitrogenados, básicamente ureatina, de los dos, el que se utiliza para hacer la clasificación de sospecha, etcétera, de insuficiencia renal aguda, es la creatinina, ¿no? Incapacidad para mantener la homeostasis de líquidos, electrolitos y del equilibrio ácido-base. Otra característica importante es que puede cursar o no con disminución del volumen urinario. O sea, yo no tengo que esperar que haya oliguria o que el paciente deje de orinar para decir que el paciente está con insuficiencia renal. Tengo que aprender a descubrirla antes de que alcance esa etapa en la cual ya hay un baño de orina, un antigo de orina, un fibrosis arterial, etc. Lo importante es eso. Para el diagnóstico, y miren, antes precisamente para el diagnóstico uno tenía que encontrar obligatoriamente la disminución del flujo urinario, o sea, la disminución del volumen urinario ya era sinónimo de insuficiencia renal aguda, ¿no? Eso era lo que uno hace, pero ahora se han hecho estudios, se han visto cuáles son las formas que no son oligúricas, ¿no? Cuáles son las formas que no son oligúricas, cursan con problemas urinarios normales o inclusive aumentados, y el porcentaje prácticamente es 40-50%. O sea que es un buen porcentaje de cuadros de ira que pueden cursar, ¿no?, sin disminución de volumen urinario, al menos en las etapas iniciales. Entonces yo tengo que saber cómo hacer el diagnóstico, cuándo debo pensar en una ira, cuándo tengo a un paciente al que quiero hacerle ese diagnóstico. Reconoce múltiples etiologías, ya les he dicho que no solamente son enfermedades renales. Cualquier paciente que ingresa a un servicio de urgencia se presenta con mayor frecuencia, ¿no?, pero de hospitalización también, ¿no?, a veces por uso indebido de antibióticos, de sustancias neurotóxicas, etc., que puede desencadenar una insuficiencia renal aguda, ¿no? Puede presentar en el transcurso de su patología, dicen, un deterioro de la función renal, ¿no?, que si no es sospechado y tratado oportunamente puede empeorar el pronóstico de la patología de ingreso. Un paciente ingresa con diarrea, justamente uno dice, bueno, yo lo hidrato, ¿no?, le pongo el suero, lo pongo mejor al paciente, pero no todos los pacientes van a responder de la misma manera, ¿no? Entonces, una neumonía, ¿no?, que hace una ira, el pronóstico no va a ser igual que si no tuviera la ira. O sea, va a empeorar el pronóstico de la enfermedad que está generando. El conocimiento de los factores de riesgo que eventualmente pueden progresar a insuficiencia renal aguda es importante dentro del manejo diario de pacientes hospitalizados. O sea, lo que yo quiero que tengan es ese concepto, que no tienen que estar en un servicio de nefrología para que ustedes hagan diagnóstico de ira. Ustedes pueden hacer diagnóstico de ira antes y después hacer la consulta, si ustedes quieren, a nefrología, ¿no? Actualmente se usa el término de injuria renal aguda o daño renal agudo, ¿no? Y antes, por ejemplo, se tomaban los valores de creatinina, independientemente de la edad, etcétera, se daban valores referenciales de creatinina, entre comillas, normales, para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Cuando se da creatinina más de 1, 1.2, le ponían 1.4, ¿no?
uniformización, si ustedes quieren, de cómo hacer el diagnóstico. Los diagnósticos aumentan, hay una mayor, ¿cómo decir?, armonía, o hay una mayor exactitud en hacer el diagnóstico y en comparar resultados, ¿no? Entonces, lo que es importante siempre es tener la creatinina basal. Por eso es cuando ustedes ven a un paciente que tiene tendencia a deshidratar, un paciente en el que ustedes van a usar sustancias necrotóxicas, como glucósidos, ¿no?, que son de uso corriente, ustedes saben que son frecuentes. Y si yo en mi forma de dar doy la misma glucosa, pero doy un diurético, peor todavía, hay mayor posibilidad de que el paciente tenga insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, todo paciente que es de riesgo debe tener creatinina basal, o sea, la creatinina con la que ingresa. Este paciente ingresa con tanto de creatinina. Y yo voy a ver qué pasa con esa creatinina, de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que la creatinina, cuando hay daño renal agudo, que hay lesión tubular o hay disminución de la filtración glomerular, ¿no?, entonces la creatinina va a comenzar a aumentar. De 30 mismo se la ve, por ejemplo, de 0,5, de 0,4, era 1, ¿no? Pero si yo hago la creatinina y todo eso aumenta según el ritmo que le van a dar ahí, entonces uno puede comenzar a sospechar primero, ¿no?, y después hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces, la creatinina basal, la creatinina seria y el filtrado glomerular son las bases diagnósticas. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios que se usan para hacer el diagnóstico ahora y que ha uniformizado el concepto, ¿no?, de sospecha, de daño renal. Son estos. Bueno, cuando no tengo la creatinina basal, entonces se recurren a tablas, ¿no?, y como ustedes ven, en pediatría los valores van variando conforme el paciente va aumentando en edad, ¿no? 0,40 es la creatinina con la que nace más o menos y después se mantiene a el año y medio y después ya comienza a llegar a 0,63 en los niños escolares y adolescentes. ¿Ustedes cuánto tienen de creatinina? ¿Alguno de ustedes ha hecho creatinina alguna vez? ¿Ah? 0,8, 0,5 tienen ustedes. Entonces, esa es la creatinina basal. Entonces, miren, se dice que el paciente, tengo la creatinina basal, supongamos que tengo un 0,4 de creatinina en un paciente. Ese paciente me aumenta a 0,6, está en los límites normales, pero ha aumentado su creatinina. Eso que está en riesgo. Entonces yo tengo que tener más cuidado, ¿no? Tengo que revisar lo que mi paciente está recibiendo, cómo está evolucionando, qué está pasando, ¿no? Pongo mayor empeño en la valoración de ese paciente. 1,5 es riesgo, por eso se dice riesgo, ¿no? Y lesión o injuria renal cuando la creatinina basal se duplica. Yo tenía 0,4, tengo 0,8, se ha duplicado la creatinina basal, ya estoy haciendo prácticamente diagnóstico de lesión. Y está dentro de los parámetros normales de la creatinina que ya antes en el laboratorio. Entonces, es importante el seguimiento, ¿no?, para ver. El fracaso renal se produce cuando la creatinina basal se multiplica por 3, se duplica, o sea, el 0,4 sería 1,2. Pérdida de la función renal cuando la creatinina es mayor a 4 miligramos y esa es pérdida de la función renal y fracaso renal terminal cuando ya dura más de 3 meses las cifras altas de creatinina. Estamos hablando de hemoglobina. Entonces, con eso se facilita para hacer comparaciones, ¿no? Se facilita hacer comparaciones. Esto es lo mismo, pero solamente la liguria lo vamos a ver después, así que ahí no se... Lo más importante es la creatinina basal y la creatinina basal y cómo va aumentando, y está relacionada con la filtración glomerular. En el caso del riesgo hay una disminución del 25% de la función renal. En el caso de injuria, el 50% y en
falla ya el 75% de la función renal. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya hemos dicho algunas de ellas. El síndrome multietiológico reconoce causas, ¿no? Y van a ver ustedes que las causas también están relacionadas al nivel de desarrollo de los países, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Ustedes saben que la diarrea que no es tratada, ¿no? Puede producir una insuficiencia renal aguda. Hay una diarrea que no sea tratada, peor, si no es tratada, da insuficiencia renal aguda, y una diarrea de tipo disentérico, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? O sea, cuando hablo de diarrea disentérica, ¿de qué estoy hablando? A ver, primero. ¿Ah? Claro, usualmente cuando uno habla de diarrea disentérica por las características clínicas, pero usualmente pensando en esa que pues ahí está el Escherichia coli, que es la causa de este síndrome hemolítico, y con el serotipo que sí, ¿no? Generalmente es reversible. Principales causas, las causas más frecuentes de insuficiencia renal son las causas prerrenales, o sea, son las causas que impulsan por disminución de la dolemia, la hipovolemia, hay disminución del flujo urinario, pero el riñón está intacto, el riñón no está alterado. Lo que voy a encontrar va a ser una respuesta normal del organismo a la depresión de volumen. Por favor, junte la puerta, ¿bien? Ya hemos dicho que puede estar en cualquier escenario médico, a cualquier servicio puede tener, cualquier servicio, por ejemplo, un servicio de dermatología, ¿no? Entonces, ese servicio de dermatología está con una sepsis por una infección, ¿no? Dermatológica, puede ser una insuficiencia renal aguda. O sea, y hay que buscarla, hay que esperar, hay que reconocerla. Y siguiendo las especiales médicas, y ahí es importante su reconocimiento temprano, porque si yo no corrijo la causa y la causa persiste, lo que fue una prerrenal con un riñón normal se transforma en un renal. Entonces es bueno tenerla presente. Definitivamente empeora el pronóstico de cualquier patología a la que complique, ¿no? Puede ser iatrogénica, ahora vamos a ver por qué puede ser iatrogénica. Y es importante el conocimiento de los factores de riesgo. Yo vuelvo a insistir en esto para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? El pronóstico final depende tanto del manejo correcto en la fase aguda como también de la etiología causal. Como insuficiencia renal, para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal, usted prácticamente no tiene síntomas. Cuando tienen síntomas de que hay una complicación renal, es cuando ya se presentan las complicaciones, la hiponatremia, la criminalidad, la convulsión del sistema neurológico, insuficiencia cardíaca, etc. Pero cuando está presentándose recién, si no se tienen los valores de usualmente, y si no es por sospecha, prácticamente no hacemos el diagnóstico, ¿no? Siempre está el diagnóstico, el cuadro de fondo, pero a ese cuadro de fondo siempre hay que buscarle la posibilidad de que pueda ser una insuficiencia renal aguda, sobre todo cuando ese cuadro de fondo pone en riesgo la vida del paciente, sea por la gravedad o por lo que fuera, ¿no? Ya. Cualquier incremento sufren de UTI y creatinina, ¿no? Hay gente que dice, no espere el 1.5, dice cualquier incremento en la creatinina. Si yo tenía 0.4 y está llegando a 0.7, eso está con, tengo que pensar en la insuficiencia renal aguda y tengo que descartar. Cuando aumenta 0.3. Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente creatinina, urea, sino es todo las alteraciones bioquímicas que suelen presentar, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno ureico, ¿no? Sanguíneo puede estar aumentado cuando hay una hemorragia gastrointestinal, aumento del catabolismo, ¿no? Bajo proteinarios, y hay administración de drogas como corticoides y hipertensión, ¿no? La creatinina puede estar elevada en pacientes con una gran masa muscular, cuando hay una injuria muscular aguda, ¿no? Y cierto así, por ejemplo, antes en las guerras,
encontrado mucha insuficiencia renal y eran la causa frecuente de insuficiencia renal. ¿Son raras? No son raras, se presentan, pero como les digo, lo importante de la IRA es que hay que hacer el diagnóstico temprano y corregir los factores desencadenantes tempranamente, antes que se produzca lesión renal permanente. 80% de los pacientes son menores de 2 años. En las unidades de cuidados intensivos, 30% prácticamente pueden desarrollar una IRA, ¿no? Y en los cuidados intensivos neonatales, igual. Y es más frecuente en prematuro, ¿no? En prematuro es más frecuente. También se presenta en cirugía cardíaca extracorpórea. O sea, que aquellos que quieran ser cirujanos cardíacos, cirujanos cardiovasculares, tienen que pensar que tienen que mantener un flujo plasmático renal, ¿no?, con sus pacientes. Entonces, el manejo de estos volúmenes se presta a que el paciente pueda desarrollar una insuficiencia renal aguda, y de hecho vamos a ver. Varía de una región geográfica, eso ya lo hemos dicho. Por ejemplo, las 3 causas principales de IRA en países en vías de desarrollo como el nuestro son el síndrome endémico hemolítico de nuestro país. El síndrome endémico hemolítico, sobre todo en niños de más de 2 años, es la causa más frecuente de IRA, es lo que más se ve. Antes, cuando había servicio de hidratación y todo lo demás, cuando había diarrea, cuando no había salvadoras, ¿no?, los pacientes venían chocados y todo, entonces se podía ver un poco más como causa de diarrea, ¿no? Pero ahora ya se ve menos como causa de diarrea. Y el glomerulonefritis también ahora la glomerulonefritis ha disminuido, hay figura en una incidencia alta, 23%, pero la glomerulonefritis secundaria a infección, o sea, la post-estreptocócica ya ha disminuido bastante. Y una de las complicaciones de la glomerulonefritis post-estreptocócica era la insuficiencia renal aguda. En cuanto a los países industrializados, enfermedad renal intrínseca, el shock séptico y el trasplante de órganos con médula ósea, o cirugía cardiovascular, que son causas de insuficiencia renal aguda. ¿Cómo vamos a definir cuándo es una IRA olivúrica? ¿Cuándo es una IRA olivúrica? Menor de 400 cc, la 1400. Salud. Claro, como no se pueden dar cifras valores estándar, ¿no?, sin relacionarlo con superficie corporal o kilo de peso. Porque los niños van de 3 kilos a 60, 65 kilos que tienen los adolescentes. Yo no le voy a dar los mismos valores a un niño de 8 kilos o 9 kilos y a un niño pues, de 60 kilos. Entonces, se usa una unidad de referencia para poder comparar. Yo los comparo a todos en base a otra medida de referencia. Entonces puede ser la superficie corporal o puede ser el kilo de peso. Entonces, la IRA olivúrica, o sea, que usan con disminución del volumen urinario, hablamos de oliguria cuando la diuresis es inferior a menos de 1 mililitro, sobre todo en recién nacidos y lactantes, y 0,8, algunos pueden 0,5 por kilo por hora en lactantes, ¿no? Por ejemplo, un lactante de 10 kilos, para que tenga oliguria, ¿cuánto debería orinar? 24 horas. ¿Ah? ¿Cuánto? A ver. Lactante de 10 kilos. Tiene que ser, para que sea oliguria, inferior. ¿Cuánto kilos? 10 kilos, porque edad tiene más o menos 1 año, ¿no? ¿Cuánto tendría que tener? Ponen 0,5 por kilo por hora. O sea, en 24 horas, ¿cuánto debería tener por kilo? No. Y es 0,5, 24 horas, 12 centímetros, ¿no? Por 10, 120. O sea, tendría que orinar lo que no es menos de 120 centímetros.
Pero para poder comparar el 120 centímetros con este niño de 9 kilos, con 120 centímetros, un niño de 30 kilos, ¿no? Debe tener una unidad de referencia. Porque a uno no le voy a decir que tiene equilibrio y a otro no. Entonces, la unidad de referencia es el kilo de peso de la superficie corporal. Ustedes se acostumbran a manejar esas dos unidades, ¿ya? Por superficie corporal también. ¿Cuál es la superficie corporal? O sea, pero ahí dice que no es cuadrado, o sea, debería ser ahorita por kilogramos o kilogramos. No, 2 centímetros por hora por metro por no. Ya, de arriba no, pues uno indica por kilo por hora. Arriba. No, usted puede hacer con cualquiera, los 2 metros usted es igual. Si yo diciendo que tiene 10 kilos, usted lo puede encontrar. ¿Cómo puede hacer eso corporal en un sitio? 4 más 7. Estoy diciendo 10 kilos. O sea, usted va a comparar, usted puede sacarlo por kilo por hora, o puede sacar, cómale peso por 4. ¿Ah? Usted puede decir, si sale menos, medio centímetro, sale más, ¿no? A ver, ¿ya lo sacaron o no? Que conste que les he comprado chocolate capuchino para que no ¿Pueden sacarlo o no pueden sacarlo? A ver, el paciente de 10 kilos, ¿cuánto debería tener? Sáquenlo a ver. El paciente de 10 kilos, que tiene superficie corporal de cuánto, había por 10 kilos, no necesita usar calculadora, y es por 440, ¿más? Y a 0,47 metros cuadrados. ¿Ah? Ustedes pueden sacar por kilo, como les sale a ustedes más fácil. Por kilo o por superficie corporal. Pero la cosa que tiene que tener una unidad de referencia para poder comparar, ¿no? Son lo mismo 300 de volumen en un paciente de 8 kilos que 300 de volumen en un paciente de 50 kilos, ¿no? Sáquelo bien. Entonces ahora no se van a poner a regatear porque es más o menos, sáquenlo, como ustedes se acostumbren a hacerlo. Esto es igual que las dosis. Las dosis no se pueden dar al ojo ni los tamaños. Las dosis se dan por kilo de peso. Las dosis se dan por kilo de peso. Entonces, si no se acuerdan, ustedes lo siguen. Ya, era anúrica cuando el peso inferior a 1 kilo por día. Este paciente de 10 kilos, ¿cuánto tendría que orinar para que yo le diga que está anúrico? 10 mililitros. Claro, tendría que orinar 10 mililitros con él. Para que diría yo que está anúrico, ¿no? Y si la otra superficie corporal, pues también lo tendría que hacer. Y la no ligúrica cuando el nivel está normal o aumentado. Y poliuria cuando es más de 80 centímetros por hora por metro cuadrado o va de 2 centímetros por kilo por hora. Eso es poliuria. ¿Cuál es 300? ¿Cuál? Con diferentes factores de comparación. En una voy a usar para comparar el metro cuadrado, en la otra voy a usar el kilo de peso, ¿no? En las horas nomás. Yo ahora no tengo que esperar 24 horas, le puedo juntar la hora. ¿Ah? ¿Ya entendió? Ya. Para que el riñón funcione, para hacer la clasificación de pre-renal, renal, ¿no? Se necesita que el riñón reciba un adecuado flujo plasmático, ¿no? Si el paciente no recibe un adecuado flujo plasmático porque está deshidratado, porque está con insuficiencia cardíaca, entonces el paciente puede hacer una ida pre-renal. Cuando hay integridad del parénquima, o sea, en la
de que haya el parénquima renal esté sano, que esté bueno, ¿no? Y que haya una libre salida de la orina, ¿no? Por las vías urinarias. Entonces ahí están los tres tipos de insuficiencia renal que se clasifican clínicamente. Prerrenal, hay disminución del volumen urinario, pero con conservación de una estructura renal normal. O sea que las funciones renales van a estar normales. Y de eso me voy a valer yo para hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una ira prerrenal de lo que es una ira renal verdadera, ¿no? O sea, se alteran las funciones que realiza el riñón ante la detección de volumen, ¿no? Una ira renal cuando está alterado el riñón, una ira prerrenal, y de hecho la mayoría de iras prerrenales que no se diagnostiquen, que no se traten, van a necrosis tubular aguda. En necrosis tubular aguda hay daño del epitelio tubular renal y se alteran las funciones del riñón, o sea que hay daño renal, ¿no? Y una renal fue la obstructiva, cuando hay obstrucción a nivel de las vías urinarias. Prerrenal, ya hemos dicho ya, hay disminución del flujo sanguíneo, pero no existe el daño tisular. Usualmente revierte antes de haber 24 horas, pero de haber hecho el tratamiento, de haber iniciado el tratamiento, revierte. Pero si yo me demoro en iniciar el tratamiento, si yo no hago el diagnóstico, no revierte, no va a revertir. ¿Por qué? Porque se va a producir daño estructural renal. Entonces lo que fue una ira prerrenal al inicio pasa a ser una ira renal por necrosis tubular aguda, ¿no? Y la porrenal ya hemos dicho. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, ahora tenemos siempre este fin de semana o ver una maratón, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes participan en una maratón o un partido de fútbol, pero no toman líquido durante el partido? ¿Qué pasa? Ustedes sudan, pierden líquido, ¿no? Pero su riñón responde normalmente, concentrando la orina, ahorrando sólido, ¿no? O sea, responde. Quiero mantener ustedes de respuesta que su riñón está funcionando normal. Lo más fácil de hacer es una densidad urinaria. Pero yo les aseguro que si ustedes hacen una densidad urinaria, pueden hacer un ejercicio no exagerado, pero es un ejercicio fuerte, ustedes van a tener una densidad urinaria aumentada, porque el riñón trata de ahorrar agua para mantener constante la composición energética, ¿no? Entonces, eso es una ira, no se pone ira renal, pero no llega a ser insuficiencia renal porque no hay lesión del parénquima renal, pero hay respuesta normal del riñón a la detección de volumen, ¿no? De ahí van a derivar de sodio, creatinina, urea, y ahí pueden hacer diagnóstico diferencial entre lo que es una ira prerrenal de una ira renal, y para eso van a necesitar ustedes van a hacer índices para diferenciar lo que es una ira prerrenal de una ira renal. Hay un momento en que no se sabe en qué etapa está. Entonces, solamente voy a poner los índices